Cuando Curro me planteó, ¿no?, que también pudiese moderar, pues bueno, al fin y al cabo mi pasado, yo vengo bastante del mundo foodtech, justamente, en el Basque Culinary Center, que estuve liderando la aceleradora de startups durante 3 años, bueno, 4 creo que fueron al final. Y es verdad que hemos visto cómo no, la evolución de ese sector foodtech ha ido cambiando y ha ido evolucionando, ¿no? Yo diría, y aquí luego quizás Íñigo también desde Biotech Foods, que al fin y al cabo es parte, ¿no?, de una compañía bastante referente, estamos viendo cómo España está siendo un caldo de cultivo bastante potente a la hora de emprender, ¿no?, en foodtech, ¿vale? Por lo tanto, sí que me gustaría que primero, nada, si queréis, que Asier, por una parte, cómo estáis trabajando, ¿no?, vosotros desde BCC en acompañar, en impulsar, ¿no?, el ámbito de foodtech a través de las diferentes líneas de trabajo que tengáis en 2 minutos. Sí. Y luego Íñigo también, hacia dónde se dirige, ¿no?, más el foodtech y cómo lo estáis aprovechando desde Biotech Foods, ¿no?, al fin y al cabo, como esa compañía que puede llevar a que en Euskadi haya una compañía realmente potente que está marcando un claro objetivo, ¿no?, de mejora de medio ambiente, alimentación, ecosistema, ¿no?, en general. Entonces, si os parece, nada, en 2 minutos una rápida presentación y luego ya entramos más en materia de algunas cuestiones que creo que son interesantes que los pongamos hoy encima de la mesa. 2 minutos, pitching. Bueno, Leni, que también Milesker también Curro y Pocente del Grupo Correo por estar aquí hoy. Para mí es una gozada siempre volver a casa desde Donosti. Bueno, comentar que yo vengo del ámbito de la energía, ¿no? Generalmente los martillos a lo mejor solo vemos clavos, pero una forma que tengo de un poco de marcar qué es lo que está ocurriendo con el sector agroalimentario, food, es el que escuchaba yo hace 25 años, que ya empezó a peinar canas en Boston, cuando era un pipiolito ahí en la universidad, y nos decían que el gran desafío de la humanidad en el siglo XXI, y por ende las tecnologías más disruptivas iban a venir del cambio climático. O sea, estamos hablando de finales de los 90, ¿no? Y que el cambio climático, al fin y al cabo, son 3 grandes frentes de batalla. Uno, la generación de energía, 55% de la huella de carbono. Segundo, la movilidad, que es en torno a un 16-20%. Y tercero, el agroalimentario. Si lo sumas, es el 95% de esta gran lucha están ahí. Y que íbamos a ver esas olas venir acorde al orden de magnitud, ¿no? Y es por eso que hemos visto aquí, en Euskadi, en Europa, eólica, fotovoltaica, smart grid, hace 20 años. Primera revolución. Segunda revolución, hace 10, 12 años, hybrid cars, movilidad eléctrica, hidrógeno ahora. Tercera, pero no y última, la agroalimentaria. Foodtech, que ha pasado de ser un sector que era prácticamente fringe a ser una de las áreas de moda. Y estamos en el inicio de esa ola. En Europa se invirtieron, creo que en total del 2014, 27 millones de euros en startups del ámbito foodtech, si quitamos las de delivery. Haces un fast forward a 2010 y pasamos de 27 millones a 2,2 billones anglosajones, 2.200 millones. En el 21 creo que fueron en torno a 3.000 millones y parece que en el 22 va a ser aún más. Es una ola de libro. Entonces nosotros desde el Basque Culinary Center vemos que este sector es muy diferente de los otros dos. Para empezar, la alimentación es una experiencia humana. Movilidad está un poco en medio, ¿no? Segundo, no hay tantos centros de conocimiento como los hay en los otros 2 sectores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ya para empezar a responder a tu pregunta, pues desde la ventaja, pero también la obligación de ser uno de los grandes, pequeños, pero grandes, porque no hay muchos más, centros de conocimiento en el ámbito, sobre todo en la parte sensorial, crear herramientas. El GOE, que anunciamos el otro día, el Centro de Innovación y Emprendimiento cerca de la Zurriola, en el barrio de Gros, va a ir un poquito por ahí, va a ser un poco el Media Lab del food, por ser muy simplista. Lo que tú comenzaste unos años, pues está creciendo y sigue creciendo. ¿Por qué? Porque no hay tantas aceleradoras, no hay tantos programas que validen sobre todo la parte sensorial. El 90% de las fórmulas que queramos sacar al mercado desde el ámbito foodtech tienen que convencer. Yo sí, a mi ordenador en el ámbito energético, total, si la energía es más o menos barata y viene de un molino en Zaragoza, estoy bien. En el ámbito food no. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Crear herramientas que ayuden a empoderar a esos emprendedores o a esas pequeñas pymes, sobre todo en la parte sensorial, que como hemos dicho antes vamos a tener que convencer mucho en esta lucha y en estos nuevos productos. Y luego ya bajaremos un poquito más en detalle. Íñigo.
Bueno, lo mismo, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este evento y estar con todos vosotros. Yo empezaría por decir, claro, yo represento a una empresa, ¿vale? Soy un cofundador y la verdad es que me centro mucho en la empresa, ¿eh? Casi cuando hablo de términos food tech, digo, pues que todavía no sé muy bien lo que es food tech, ¿no? Pero bueno, tratando de ser práctico, y nuestra percepción, al menos en nuestra experiencia, por supuesto estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, sí que ahora hemos estado prestando atención a solucionar los problemas derivados del mundo de la energía, del mundo de la movilidad, y ahora realmente la humanidad, en su totalidad, no aquí, nos hemos dado cuenta hace ya un tiempo que también tenemos que poner soluciones a otra de las grandes actividades humanas, que es la de la producción de la alimentación, porque es algo que pues, tenemos que hacer, ¿no? Estamos obligados. Y eso, como cualquier otra actividad humana, tiene un impacto, obviamente, en el planeta, en el uso de los recursos, en la emisión de gases de efecto invernadero, en una población, además, que no deja de crecer, que, bueno, eso es positivo, ¿no? Crecemos. No porque tengamos más hijos, que aquí cuando dicen eso de que crecemos no lo entendemos, porque pues aquí cada vez nacen menos, ¿no? Pero es verdad que vivimos más tiempo, se reduce la mortalidad infantil en el mundo en general, sobre todo en lugares más desfavorecidos, y vamos a seguir creciendo, ¿no? Con lo cual sí que hay que tomarse en serio y se está tomando en serio el food tech. Cuando esto ya lo trasladas a España, pues bueno, pues es un poco más complicado, ¿no? Porque pues si ya es bastante novedoso fuera de aquí, pues aquí ya la primera cuestión es una empresa de base tecnológica en el sector de la alimentación. Pero claro, cuando dices base tecnológica, igual casi la palabra pasa como... casi la intercambias con innovación o con I+D y tal, bueno, pues que base tecnológica es realmente base tecnológica, es decir, que necesita un desarrollo y un tiempo para realmente poder ofrecer al mercado las soluciones que realmente está trabajando, ¿no? Y para eso tienes que tener dos factores fundamentales. Uno, poder aguantar esos tiempos, o sea, poder apostar a ese plazo y... Bueno, luego es verdad que al final el dinero existe, ¿vale? Eso siempre, además eso lo dice todo el mundo, luego hace mucha gracia y dice, bueno, pues enséñamelo, ¿no? Pero luego la otra es, porque una vez que tienes el dinero, es la capacidad de analizar. Claro, al final vamos a meternos en una inversión y por supuesto que hay un montón de cosas, joder, como has comentado, que son totalmente así, y los fundadores y el feeling y muchísimas cosas, pero bueno, tengo que poder analizar la tecnología, ¿no? Y hay que tener capacidad para analizar la tecnología. Y en food tech, pues es complicado todavía. Es complicado incluso cuando vas a inversores extranjeros, inversores que están en Estados Unidos, que tienen que acabar contratando a científicos de Berkeley y de tal, que, bueno, que están acostumbrados a hacer este tipo de trabajo y tal, ¿no? Pero claro, cuando te quedas aquí es complicado, ¿no? Pero bueno, eso es un poco de donde venimos. Hay una realidad que el food tech, como es una de las soluciones que necesitamos para los problemas del planeta, no va a ser una moda, yo creo que no va a ser una moda, es algo que va a estar, que se va a ir impregnando cada vez más en todas las sociedades. Es verdad que aquí pues, siempre vamos un paso por detrás, o unos cuantos pasos por detrás, pero bueno, también podemos sentirnos orgullosos de que tenemos iniciativas, ¿no? que pueden funcionar como tractor, y a nosotros, bueno, también es una cosa que nos satisface, ¿no? Pensar que, oye, bueno, si además de ser capaz de tirar hacia adelante con nuestro proyecto podemos crear conciencia alrededor y que se sumen muchos otros, ¿no? A mí siempre una de las cosas que más me ha gustado del sector de la alimentación, que no es el típico sector en el que el ganador se lleva todo, ¿no? Hay algunos sectores en los que, joder, hay espacio para uno o para dos, ¿no? Aquí hay espacio para muchísimos. En el mundo de las proteínas consumimos 350 millones de proteínas al año, es decir, tenemos que producir muchísimo y hay lugar, con lo cual sí se puede crear realmente unos ecosistemas muy dinámicos en los cuales se pueden ir incorporando nuevos. Y perdona porque los 2 minutos se me habrán... Sí. No, luego os voy quitando. No, totalmente, ¿no? Y creo que la alimentación realmente, como y quizás otros sectores, no es una moda, es que ya yo creo que ya es una tendencia en la cual además, Íñigo, vosotros estáis trabajando dentro de una, ¿no? Donde, como decías, hacen falta muchos años de trabajo, de investigación, de desarrollo, de desarrollar esa parte tecnológica, ¿no? Para que realmente la compañía se convierta al fin y al cabo en un referente. ¿Eso para vosotros es un reto, es un peso, son ambos? O sea, ¿cómo os sentís al fin y al cabo siendo parte, ¿no? de ese cambio tan importante vosotros como fundadores, ¿no? de una startup que además ha generado run, ha generado ruido, estáis en un montón de eventos, medios,
¿Eso para vosotros qué significa? O sea, desde luego retos siempre, ¿no? Porque al final el reto, yo creo que, bueno, hay muchos retos en la vida, pero desde luego la vida del emprendedor es un reto en sí mismo, son constantes retos. De hecho, yo una de las cosas que aprendí enseguida fue eso luego me dijo un político y dije, jo, pues vosotros es verdad, aún peor, que es a disfrutar de los éxitos lo máximo posible, porque normalmente van a durar media hora, ¿vale? Va a llegar enseguida otro problema aún más grande. Entonces, realmente sí, está plagado de retos, pero yo creo que eso está alineado con el espíritu o la filosofía de un emprendedor, ¿no? Si no, yo creo que uno no emprende, ¿no? Si no es capaz de vivir o desenvolverse adecuadamente en esto, ¿no? Y yo más que peso diría responsabilidad, ¿no? Porque al final esto es como lo de miedo o respeto, ¿no? Yo creo que las cosas no tienen que dar miedo, tienen que dar respeto. Si no tienen respeto, pues es que entonces... pero bueno, más que peso, responsabilidad. Al final es una responsabilidad. Estamos hablando con productos que son más allá de un producto de consumo, es decir, que tienen una visión de hacer un planeta mejor, de dar una solución a uno de los problemas vitales del ser humano, con lo cual, joder, pues que realmente funcione, tiene un impacto, ¿no? Y eso, bueno, cada uno desde su lado sabe que puede aportar y eso sí que es una gran responsabilidad. Vale. Y así en vuestro caso, al fin y al cabo, desde has dicho GOE, la visión internacional que lleváis ya desde tu incorporación, ¿no? muy implantada. En los últimos programas, actividades que venís organizando con diferentes, o sea, desde el Basque Culinary Center, desde GOE, Culinary Action, ¿qué estás viendo? O sea, ¿qué tipo de startups, cuando tanto en España como habéis estado hace no mucho, si no me equivoco, en Berlín, ¿qué tipo de startups, qué tipo de modelos de negocio estáis viendo que son realmente aquellos que se os acercan, ¿no? O sea, por ejemplo, estuve, ¿no? en LAVE, ¿no? En el Demo Day que hicisteis este año, ¿era? Sí, sí. Enero o febrero. Febrero, ¿no? Y claro, había muchos modelos de negocio internacionales muy dispares. ¿Dónde veis que realmente están como los que más están predominando y aquellos que os están llegando al fin y al cabo a vosotros como entidad? Sí, bueno, ahí es interesante, ¿no? Cuando vienes de otros sectores y vienes al sector de agroalimentario, foodtech, desde su prisma de la innovación, que realmente la alimentación no es una vertical, es un universo, o sea, es muy difícil. Así como en energía y en otros sectores, bueno, pues obviamente hay variedad, pero más que una vertical es todo un universo. Entonces, la innovación y el emprendimiento están llegando, obviamente, comenzaron, yo creo que por la parte más cercana a otras, a lo que era el emprendimiento y la innovación en otros sectores, pues por ejemplo el delivery, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya prácticamente ha madurado, entonces esa ola va llegando. Y ahora obviamente es todo lo que son las proteínas, y bueno, que vamos a hablar aquí de proteínas de orígenes varios, es decir, la sustitución en parte de las proteínas o la creación de nuevos tipos de proteína de base vegetal o laboratorio, pero al mismo tiempo lo que vas viendo es que en otros sectores ya empiezan a moverse. Creo que eso va a llevar más tiempo, pero esa especie de hermanamiento, ¿no? Entre lo que es el mundo digital y el mundo, sobre todo, más tradicional de generación de producto agroalimentario, es decir, la hibridación entre propuestas de lo que es un dark kitchen, uberizada, sensorización de todos y cada uno de los productos, tanto en el ámbito de B2C en puesta en venta, como en la parte de la agricultura. Es decir, claro, es que estamos hablando de una vertical que estamos hablando desde el campo hasta la distribución, hasta luego lo que es la transformación del producto. Entonces, ahora lo que hemos visto en las paradas de nuestra aceleradora en Ámsterdam esta semana, hace una semana pasada, como comentabas, en Berlín, en el pequeño on the road que hemos creado y que hemos conectado, pues Tel Aviv, Dinamarca, Estados Unidos ahora, Tokio. Más o menos es curioso, cada uno tiene obviamente su sabor, por decirlo de alguna forma, pero ves que la ola está llegando a todos los lugares de una forma pareja. Creo que, por acabar, que las proteínas es en este momento el sector que más va a madurar muy rápidamente. Yo, una startup que estuviera ya considerando entrar, le diría que no.
pero al mismo tiempo ya empiezas a ver el desafío en aquellas áreas que son también deep tech y sobre todo una hibridación de tendencias, y creo que va a ser bastante interesante. Es difícil imaginarse lo que es el ámbito de la alimentación y la innovación. Para mí, muchas veces, más que hablar con los emprendedores, también hablo con los alumnos del Basque Culinary Center, sobre todo a nivel de másteres y doctorados. El otro día vino una chica canadiense que está haciendo el doctorado con nosotros y el Media Lab, y me gusta sentarme con ellos, tomar un café y digo, oye, dime de qué va tu tesis, ¿no? Y con los de másters también. Y ella me dijo, bueno, space food, y dije, lo que van a comer los astronautas. Dice, no, yo estoy trabajando con una serie de cultivos que es lo que va a ayudar a terraformar Marte, porque claro, la energía, la movilidad y la alimentación son los grandes desafíos de sacar a la humanidad a otros planetas. Y dices, claro, es que no te llegas a imaginar realmente las posibilidades de este sector hasta que hablas con el talento, con los emprendedores. Claro, y aquí muchas veces hay otros partners que son también fundamentales, ¿no? Que han sido hasta ahora súper protagonistas, ¿no? De toda la cadena de valor de la alimentación, sí, que es puramente la industria alimentaria, ¿no? Que al fin y al cabo es la que en el día a día nos está dando de comer hoy. ¿Cómo de preparados, listos, mentalizados, sensibilizados, concienciados los veis hoy en día a la industria alimentaria, a las cadenas de supermercados, respecto a este cambio, a esta evolución? Totalmente, o sea, clarísimamente. Y yo creo que además, bueno, la industria alimentaria siempre ha sido innovadora, ¿vale? Que una cosa es innovación, otra cosa es desarrollo tecnológico, pero de por sí siempre ha sido innovadora. Es una de las industrias que más productos nuevos saca al año, es una pasada. Lo que pasa es verdad que tiene unos ratios de éxito muy, muy bajos, pero están siempre obligados a innovar. Con lo cual ese espíritu ya lo tienen. Luego creo que en general toda la sociedad, porque al fin y al cabo la industria alimentaria es verdad que está muy, muy atomizada y podemos hablar pues, de pequeñas explotaciones y tal, pero la realidad es que es la industria agroalimentaria la que nos da de comer, ¿no? En su mayor medida. Y ahí estos son grandes corporaciones, son empresas profesionales donde obviamente incorporan profesionales con conocimiento, y yo creo que ya no hace falta que nos hablen del caso de Kodak, ya nos han hablado del caso de Kodak desde hace 40 años, no faltaría que nos lo siguieran contando, ¿no? O estás del lado de la innovación o puede que desaparezcas, ¿no? Yo creo que hay más qué estrategias siguen las empresas para obviamente no quedarse descolgados o desenganchados de la innovación, ¿no? Que yo creo que como en general en todos los sectores hay tantas posibilidades, pues bueno, normalmente suele ser tratar de ir viendo e ir incorporando, y por eso yo creo que la startup florece o hay tanta posibilidad de crear, ¿no? Porque es la mejor manera para una gran corporación de ver un poquito qué tecnología tiene algo más de futuro y luego posicionarse en ella, ¿no? Con lo cual, totalmente convencidos. Nosotros, cuando empezamos, poco por las particularidades de donde estamos, pues acabamos dando entrada a un socio industrial, a una empresa española, y tuvimos la ocasión de hablar, obviamente, claro, cuando seleccionas uno no es porque has hablado con uno, ¿no? Y hablamos con la industria española y eran todos muy, muy conscientes, ¿no? del cambio, o sea, no te miraban como, joder, ¿qué me está contando este y tal, ¿no? Y eso que estás hablando del año 2016, ¿vale? Y bueno, y la prueba en nuestro caso, si quieres, es que la mayor empresa de producción de proteína del mundo ha invertido en una startup de aquí, ¿no? Porque realmente ya no se ve. Claro, ahora se denomina la mayor empresa productora de proteína del mundo. Realmente es la mayor empresa cárnica del mundo, pero quiere ser la mayor empresa de proteína del mundo. Es decir, entiende que no todo va a venir de la carne, que una parte va a venir de los vegetales, que una parte va a venir de la carne cultivada, que puede venir de los insectos, que puede venir de la fermentación. Es decir, que al final hay que tener un modelo más equilibrado de producción para tratar de minimizar pues, las limitaciones, ¿no? Que nos ofrece cada sistema. Con lo cual, yo creo que sí vamos a... Incluso mira que en Estados Unidos pues, el Venture Capital para este tipo de actividades pues, fluye más y funciona más, pero en casi todas las rondas ha habido corporates, o sea, Cargill ha entrado, Tyson Foods ha entrado, ADM ha entrado, es decir, todos están ahí, con lo cual al final se reconoce el problema que tenemos realmente como especie y que hay que aportar soluciones, con lo cual ante eso nadie se niega, ¿no? Luego lo que pasa es que claro, se genera mucho debate porque, volvemos a decir, al final la industria agroalimentaria está muy atomizada, desde el muy pequeñito hasta el muy grande, y luego varía mucho dependiendo de los países. De hecho, ahora se va a hacer un estudio, se va a empezar un estudio en Inglaterra para realmente analizar
no solo el efecto, sino también la reacción real de los granjeros ante una tecnología como la carne cultivada. Porque claro, aquí, como todos opinamos sin tener ni idea, yo si fuera un granjero estaría súper rebotado con lo de la carne cultivada. Ahora, ¿le has preguntado a un granjero? Porque, primero, ¿sabes cuánto hay de intensivo y cuánto hay de extensivo en el mundo? Porque extensivo es el 3% de lo que comemos. Ya sabes que no nos gusta pensar que el 97% es intensivo, ya, pero es que queremos pagar poco por la comida, ¿no? Queremos que el esfuerzo que hacemos sobre la renta en la comida pues sea, y eso es uno de los avances que ha habido en el ser humano, así nos podemos comprar más ropa, más coches, más casas y más tal, ¿no? Entonces realmente preguntemos al granjero, ¿no? Preguntemos y trabajemos con él, porque desde luego en todos estos cambios va a haber sitio. Por ejemplo, al menos en lo que nosotros trabajamos, el animal existe. El animal es la fuente de todo. Y la salud de ese animal, el bienestar de ese animal importa en el desarrollo del producto. Con lo cual incluso se puede generar un valor añadido sobre lo que ese granjero está haciendo. Pero bueno, es un tema complejo. Sí, nosotros lo que vemos es un poco en la línea de lo que ha comentado Íñigo, que me ha encantado antes, ¿no? Que en la industria agroalimentaria no es un winner takes all, ¿no? No te llega un Google y de repente ya no hay otros, es decir, hay sitio para todos y para distintas propuestas. Creo que las empresas aquí han entendido bien, y voy a usar un chiste gastronómico fácil, que no es canibalizarte si pruebas nuevos productos, porque al fin y al cabo ellos han estado innovando mucho tiempo, entonces lo tienen en su ADN, desde la grande hasta las pymes, es curioso. Pymes familiares que no tienen ningún problema en adoptar productos pues por ejemplo, de proteína de base vegetal para hacer chorizos, cuando ellos han estado haciendo chorizos toda la vida. Entonces, creo que tienen ya ese ADN que comentabas de innovación, y creo que también ya en el caso de Euskadi, España en general, ven la oportunidad de, a ver, yo si hago mi pitching como empresa o como emprendedor y digo que mi producto es ciberseguridad y vengo de Israel, pues yo creo que mi pitch ya va a ser un poquito más cortito, porque se entiende que soy un emprendedor de Israel en ciberseguridad. Ya se me empieza a ver con, digamos, con una inflación de un 20%, de, bueno, probablemente seas bueno. Ese caso en estos momentos es creíble también aquí. Es decir, un caso de éxito ha sido la alta cocina, la gastronomía, que no deja de ser más que la parte sensorial del ámbito food. Luego también está, obviamente, la dieta mediterránea, etcétera, etcétera. Un querer el producto, que existe también en otros ecosistemas, pero aquí también es creíble, ¿no? Entonces, el relato es importante. Creo que muchos emprendedores lo han entendido, muchas empresas lo están entendiendo, pero con ese relato puedes atreverte a hacer una apuesta por la innovación, porque es lógico que este sea uno de los ecosistemas de los que nace, digamos, la gastronomía del futuro, la alimentación del futuro. ¿Qué ocurre luego? Pues que obviamente hay que crear el resto de las herramientas, ¿no? Los fondos de capital riesgo, etcétera, etcétera, vienen del ámbito puramente digital. A la hora de hacer una due diligence en este ámbito es más difícil. Nosotros, desde el Basque Culinary Center, pues lo que estamos intentando es completar todas las herramientas, pues ayudar a fondos, co-crear fondos, no solo es crear infraestructuras de innovación y generar programas de emprendimiento como aceleradoras, incubadoras, sino hablar también con esos fondos. ¿Por qué? Porque en la típica gráfica que hay, bueno, en la que tú ves el riesgo, el mayor riesgo, que es siempre el riesgo científico, luego aquí ya empieza a emerger un poquito digamos la facturación, ¿no? Pero si empiezas aquí desde riesgo científico, riesgo tecnológico, riesgo de escalado, lo lógico es que vayan así, en la mayor parte de los productos que hasta ahora han estado, los sectores que han estado los fondos de capital riesgo. No es así en alimentación. Tú tienes el científico, tú tienes el tecnológico y el de escalado no es más bajo. Muchas veces el escalado está aquí, prácticamente a la par del tecnológico. Si eso es así, primero, los fondos de capital riesgo, la financiación necesita de alguna forma ser educada en poder hacer una due diligence de esos productos, y segundo, vas a necesitar a las empresas o en muchos casos vas a necesitar a las empresas para escalar. No es como a lo mejor en un ámbito puramente digital, en el cual tú tienes tu algoritmo y en el momento que pues, vas de cero al infinito. En la alimentación nunca va a ser así. Entonces esa compenetración entre empresa, y da igual que sea grande, pyme o chiquitina, y emprendedores es fundamental. Y generar herramientas que engrase esa relación y también engrase con los fondos de capital riesgo para que entiendan mejor, para que sepan juzgar ese riesgo adicional que tiene este sector, pero también otro potencial, pues es importante. Y bueno, un poquito en eso estamos también, en ser un agente engrasador, sí. No sé si es o empoderador. Vale, y ya para ir terminando y como un poco última pregunta, ¿no? Hemos hablado mucho de startups, food tech, hemos hablado ahora ya de la industria, ¿no? Hablamos de la sociedad, de los ciudadanos, ¿no? Y con esto yo creo que es interesante terminar. ¿Cómo de preparado estamos viendo a los ciudadanos para este cambio, esta revolución?
¿Cómo creéis que va a ser ese cambio, ¿no? A mí me encanta esa parte porque, igual de preparados que siempre en la historia, el ser humano odia los cambios, pero se adapta súper bien a los cambios y ahí está la historia para decirlo, ¿no? A mí hay un caso que me gusta muchísimo, ya siento enrollarme, pero hay un caso que me gusta muchísimo. Leí hace no mucho en un periódico el caso de la pasteurización, es decir, poder eliminar los microorganismos de la leche, porque en el momento de la revolución industrial, cuando la gente se movió del campo a la ciudad, no había refrigeración, no había neveras en casa, ¿vale? Pues era una causa de mortalidad infantil impresionante, ¿vale? Y Pasteur ya había dicho que sí, pero ¿sabéis qué decía la gente? No, que no era natural, que el sabor no era el mismo, tal, ¿no? Bueno, afortunadamente un emprendedor montó una fábrica, consiguió llevarlo a una serie de orfanatos y barrios desfavorecidos y enseguida se vio cómo tenía un efecto súper positivo, es decir, dejaban de morir los niños. No es que fuera un efecto positivo en la salud, dejaban de morir los niños. Y a partir de ahí empezó la introducción de la leche pasteurizada, que hoy en día es la mayor parte. Obviamente hemos vuelto a recuperar un poco, también hay un porcentaje de esto natural. Es decir, si tú miras a la historia del ser humano, está plagada de... Ahora nos parece que esto es un paso más, pero no, aquel paso fue también importante, ¿no? Yendo más a día de hoy, yo creo que también hay un efecto, un momento que es que hemos ganado conciencia de que el cambio climático es una realidad. Yo creo que hace 20 años, bueno, no sé si unos decían que sí, otros decían que no. Yo tengo un amigo científico que dice que no, que esto no es así. Y sobre todo, aunque nos lo creyéramos, era algo que afectaba a otros o que otros tenían que hacer algo sobre ello, ¿vale? Hoy en día nosotros hablamos mucho, hemos visto muchos estudios de mercado, hemos hecho nuestros propios estudios de mercado. Y yo también siempre lo digo con todo el respeto, porque yo también tengo más de 45 años, así que soy de los que no tenemos esa conciencia como las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones creo que son mucho más conscientes de que ellos pueden hacer algo por el futuro del planeta y están dispuestos a hacer algo. Si ese estar dispuesto es probar un nuevo método de producción de carne y luego, obviamente, a partir de ahí verán si les gusta, si lo pueden pagar y tal, entonces lo incorporarán. Obviamente esto es alimentación. Si no disfrutamos, si no lo podemos pagar, no estamos ofreciendo una solución al mercado. Pero yo creo que sí, que se dan las circunstancias. Desde luego, en el ámbito de todo lo que tenga que tener tenga un impacto en la sostenibilidad, estamos preparados como sociedad. O sea, hace 20 años igual estás hablando de esto y no tendría mucho sentido. Estamos preparados y luego pues lo de siempre, que no es la primera vez que nos pasa. Me ha encantado el ejemplo de Íñigo porque, bueno, como bien sabes, desde el Vasculinary Center, cuando miramos a los distintos ámbitos tecnológicos y de innovación, siempre al final lo intentamos ponerlo en un prisma de lo que llamamos las 3 S, que tengo que buscar en inglés porque una de las S se convierte en una H y me rompe un poquito algunas gráficas, que es... La alimentación empezó por temas de supervivencia, y luego llámalo ya cuando ya somos una sociedad más desarrollada, que es salud. Pero curiosamente la alimentación, la gastronomía, cada vez que añades es como una cebolla, cada vez que añades una capa se queda la otra, es decir, la parte de la salud siempre va a estar ahí, ¿no? La segunda es obviamente el disfrute, sabroso. Y hasta hace poco era el driver. ¿Por qué comparaba yo algo? Obviamente la salud tenía que estar ahí, pero yo como empresa pues, me focalizaba, algo que tiene, obviamente de salida tiene que ser saludable, pero en que sea sabroso. Claro, y ahora viene lo que comentaba Íñigo, ¿no? El tercero, la nueva capa de la cebolla, que es sostenibilidad. Entonces ahora la nueva cebolla siempre tiene que ser las 3 S, tiene que ser sostenible, tiene que ser sabroso y tiene que ser la salud. En estos momentos el driver principal, ya no, obviamente comenzamos en el inicio de los tiempos con la supervivencia o salud, luego a eso añadimos el disfrute, la parte sensorial, y ahora es la sostenibilidad lo que está haciendo obviamente ese cambio, pero sin obviar las otras dos. Y lo que yo creo que va a generar una ventaja competitiva, siempre pensando en las nuevas soluciones que está empujando la parte sobre todo de la sostenibilidad, va a ser una vez más lo sabroso, es decir, lo sensorial, que este ecosistema tiene mucho que decir. Nosotros como Vasculinary Center obviamente creemos que somos un agente que podemos ayudar ahí. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que hay una mayor concienciación, sobre todo en aquellos que tienen, como yo también, menos de 45 años, y está bien que lo tengan, pero al final tienes también que convencer. Entonces tienes que hacerlo aspiracional, que es un poco lo que entendió Tesla con el coche eléctrico, ¿no? Es decir, tiene que ser sabroso, tiene que ser sensorial. En el momento que ya has convencido, como ocurrió con Pasteur, entonces ya se convierte en estándar, ¿no? Entonces vamos a luchar un poco en esos 3 campos. Salud, obviamente, la parte obviamente ahora de la sostenibilidad, nuestras soluciones tienen que ser cada vez más sostenibles, pero siempre tienen que tener una capa de sensorialidad. Tienes que querer comerlo.
Y bueno, en eso estamos, para convencer. Vale. Vencer es convencer. Sí. No, pues yo creo que nada, le habéis dado como una brocha perfecta, ¿no?, para el cierre de la mesa y nada, gracias a los dos por venir.